Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Zlata Turkoglu fue la invitada de la edición de octubre de la revista InStyle. Llamó mucho la atención tanto con su entrevista como con sus poses. El editor de la revista expresó a Zlata Turkoglu con las siguientes palabras, mientras diseñaba la segunda portada de InStyle de Zlata: pensé en llamarla poder silencioso, ¿se malinterpretaría? ¿Estar en silencio era realmente algo bueno? En realidad, Zlata no es un poder silencioso y tranquilo. También lo es el personaje de televisión que todos seguimos. Un personaje paciente, tranquilo y que espera mucho tiempo, pero que muestra toda su fuerza cuando llega al punto final. Creo que él también es así en la vida real, cuando observo su apariencia segura pero tranquila en los sets. Esta es una actitud que a muchas mujeres, incluyéndome a mí, nos han enseñado en Turquía. No se nos ha enseñado a todas, dentro de las reglas de la gracia, a ser pacientes el mayor tiempo posible, a esperar sin gritar ni chillar. No se dijo, una mujer no habla en voz alta, no es impaciente o no golpea la mesa con las manos. Incluso en familias laicas y democráticas, las reglas sobre cómo sentarse, adoptar posturas y hablar no se aplican principalmente a las niñas. ¿No se ha promovido la paciencia como un valor exclusivo de las mujeres? Por eso pensé cuando llamé a Zlata poder silencioso, para explicar por qué elegimos este título en este artículo. No porque nos guste guardar silencio, sino porque necesitamos cuestionar lo que nos han enseñado, dijo. Zlata Turkoglu expresó el personaje que interpretó con las siguientes palabras: sería más feliz si el personaje que interpreté fuera diferente de ella misma, extremadamente paciente, si no fuera paciente con las injusticias que sufrió, si gritara y gritara más. Lo más probable es que sí. ¿Perdería la oportunidad de ser un espejo para millones de mujeres en nuestra sociedad? Definitivamente. No tenemos que quedarnos callados ante nada que no nos guste. Quedarnos en silencio no nos hace más valiosos. No nos volvemos más elegantes, más nobles o más inteligentes. Tenemos que decir lo que queremos y lo que no queremos, no silenciosamente y profundamente, sino abiertamente y con letras enormes. Cuanto más hablemos, compartamos y alcemos la voz, más contribuiremos a las mujeres que no tienen tanta suerte como nosotras, afirmó. Al dar esta entrevista, no me gustaría olvidar mencionar a los parlamentarios que votaron en el Parlamento para rechazar la investigación del asesinato de Narin con la noticia que salió a la luz. Saben tan bien como nosotros que es imposible lograr avances en un país a menos que se retiren las manos de la política de los cuerpos de las mujeres de todas las edades y procedencias. Es nuestra mayor deuda con niños como Narin, con las mujeres de todas las edades, y con nuestro país purgar este mal consciente de quienes nos gobiernan, dijo la bella actriz. Estas palabras de Zlata Turkoglu muestran claramente su interés por las cuestiones sociales. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Zlata Turkoglu fue invitada en la edición de octubre de la revista InStyle, y causó un gran impacto tanto con su entrevista como con sus impresionantes poses. El estilo simple pero llamativo de Zlata, y sus pensamientos profundos sobre temas sociales atrajeron la atención de muchos lectores. Especialmente el editor de la revista llamó la atención con las palabras que usó para describir a Zlata Turkoglu. El editor dijo, mientras diseñaba la segunda portada de InStyle de Zlata, pensé en llamarla poder silencioso, ¿se malinterpretaría? ¿Estar en silencio fue realmente algo bueno? Destacó la postura fuerte pero tranquila de Zlata tanto en la pantalla como en la vida real. El editor de la revista se mostró reacio a describir a Zlata Turkoglu como una fuerza silenciosa porque cuestionó el significado profundo detrás de este concepto. El silencio es visto como una virtud que la sociedad atribuye especialmente a las mujeres. En palabras del editor, en realidad Zlata no guarda silencio, es una fuerza tranquila.
Así es el personaje de televisión que todos seguimos, un personaje que es paciente durante mucho tiempo, mantiene la calma, espera, pero muestra toda su fuerza cuando llega al final. Esta definición revela claramente que el personaje interpretado por Zlata Turkoglu es un reflejo de los roles sociales de las mujeres. La editora destacó que Zlata Turkoglu llama la atención sobre los conceptos de paciencia y gracia en la vida de muchas mujeres, tanto con los personajes que interpreta en las series de televisión como con su postura en la vida real. El editor dijo: "Esta es una actitud que a muchas mujeres, incluyéndome a mí, nos han enseñado en Turquía, no nos han enseñado a todas, dentro de las reglas de la elegancia, a ser pacientes el mayor tiempo posible, a esperar sin gritar ni gritar. No se dice que una mujer no habla en voz alta, no es impaciente o no golpea la mesa con las manos". Compartió sus críticas a los roles de género. En particular, afirmó que incluso en familias laicas y democráticas, estas reglas se imponen principalmente a las niñas, y que la paciencia se impone como un valor exclusivo de las mujeres. Según el editor, estas normas sociales se esconden detrás de la representación del poder silencioso de Zlata Turkoglu. Sin embargo, el editor cuestionó si este silencio debería considerarse siempre una virtud, y afirmó que se debe reevaluar esta comprensión que enseña a las mujeres a tener paciencia y las empuja al silencio. No es porque nos guste guardar silencio, sino porque necesitamos cuestionar lo que nos han enseñado, dice, explicando su vacilación al llamar a Zlata poder silencioso, y la razón por la que eligió este título. Zlata Turkoglu ofrece una perspectiva profunda sobre el personaje que interpretó y su propia vida, y adoptó una postura clara de que las mujeres no deben ser condenadas al silencio. Durante la entrevista, cuando se le preguntó cómo la extrema paciencia de su personaje, y el hecho de soportar en silencio las injusticias afectaban su felicidad, Zlata respondió lo siguiente: "Sería más feliz si el personaje que interpreté fuera diferente de su yo extremadamente paciente, si no fuera paciente con las injusticias que sufrió, si gritara y gritara más. Lo más probable es que sí. ¿Perdería la oportunidad de ser un espejo para millones de mujeres en nuestra sociedad? Definitivamente". Zlata enfatizó que permanecer en silencio no trae felicidad a las mujeres, y que esa actitud no las hace más valiosas ni elegantes. Señaló que el silencio, por el contrario, hace que las mujeres tengan menos voz en la sociedad. No tenemos que guardar silencio sobre nada que no nos guste. Quedarnos en silencio no nos hace más valiosos. No nos volvemos más elegantes, más nobles o más inteligentes. Con sus palabras señaló que las mujeres deben superar las expectativas de tranquilidad y calma que impone la sociedad. Estas palabras de Zlata Turkoglu sostienen que es mejor que las mujeres superen el silencio y hablen más, compartan y alcen la voz. Tenemos que decir lo que queremos y lo que no queremos, no en silencio y profundamente, sino abiertamente y con letras grandes. Turkoglu cree que las mujeres harán más contribuciones sociales al alzar su voz. Zlata afirma que hacer oír su voz es un deber importante no solo para quienes tienen suerte como ella, sino también para otras mujeres de la sociedad. Otro punto sorprendente de la entrevista fue la sensibilidad de Zlata Turkoglu hacia los problemas sociales, y lo que dijo sobre el asesinato de Narin. Durante la entrevista, Turkoglu se refirió a los parlamentarios que se negaron a investigar el asesinato de Narin en el Parlamento, y enfatizó que se deben tomar más precauciones contra el feminicidio. "Saben tan bien como nosotros que es imposible lograr avances en un país a menos que se retiren las manos de la política de los cuerpos de las mujeres de todas las edades y procedencias", dijo Turkoglu, expresando su profundo malestar por este tema. Turkoglu criticó el mal deliberado de los políticos hacia las mujeres, y afirmó que se debe crear conciencia en todos los segmentos de la sociedad para cambiar esta actitud. La bella actriz, que defiende que todos deben asumir la responsabilidad de prevenir los feminicidios, garantizar la igualdad de género y poner fin a la violencia contra las mujeres, sigue dando ejemplo a la sociedad mostrando una actitud sensible y consciente sobre este tema. Los mensajes sociales subrayados por Zlata Turkoglu en su entrevista muestran que ella no es solo una actriz, sino también una figura que está muy interesada en los problemas sociales y alza su voz sobre estos problemas. Estas palabras suyas son un mensaje contundente para las mujeres de Turquía: permanecer en silencio no es una virtud, al contrario, es nuestro deber alzar la voz y defender nuestros derechos.
Esta entrevista que Zlaturkoglu concedió a la revista demuestra lo influyente que es, no solo en términos de su carrera, sino también en cuestiones sociales. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.